¿Hasta dónde llegarías para hacer justicia por alguien a quien quieres con toda tu alma? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar si del mundo entero te aplaudiera cada vez que hablas de perdón y de esperanza, pero por dentro solo quieres ver a alguien caer? Hoy te voy a contar la historia de una mujer que salvó a miles de personas mientras planeaba destruir una sola. Y si te quedas hasta el final puede que empieces a mirar de otra forma a las personas que dicen que solo quieren ayudarte. Incluso puede que mires de otra forma a esa parte de ti que dice que ya ha perdonado pero todavía sueña con venganza. La historia empieza en un teatro lleno. La luz del escenario es cálida y suave y hay cientos de personas apretadas en las butacas. En el escenario está Clara Luz con un vestido claro, un micrófono en la mano y los ojos brillando de emoción. Del techo cuelgan pantallas donde se ven los comentarios de su público, en directo. Se leen frases como "te debo la vida" o "gracias por enseñarme a creer otra vez". Clara pide a la gente que cierre los ojos y respire hondo. Vamos a soltar un poco de peso hoy. La gente obedece y se escuchan pequeños sollozos discretos. Entre el ruido leve de las respiraciones se oye un sonido que no encaja con el momento. Es el móvil de Clara vibrando sobre la mesa del backstage a pocos metros del escenario. Ella baja del escenario, en un pequeño descanso, y se queda un momento sola detrás del telón. Toma el móvil con la mano todavía temblorosa por la emoción del evento. Mira la pantalla y la respiración se le corta. Hay una alerta de noticias y una foto que reconoce al instante. La cara de un hombre con traje caro rodeado de cámaras de televisión y policías. El titular dice algo así como "empresario ejemplar detenido por corrupción y abusos laborales". El nombre es claro y directo: Julián Montalvo. En ese momento Clara sonríe, pero no es la sonrisa dulce que usa con su público. Es una sonrisa pequeña, afilada, casi privada. Mientras la gente en la sala respira esperanza, ella está celebrando otra cosa. Para entender por qué este arresto significa tanto, hay que volver atrás en el tiempo. Volver a cuando Clara ni siquiera se llamaba Clara Luz y todavía no hablaba de sanación en Internet. Volver a un piso pequeño, en un barrio humilde de una gran ciudad. En ese piso vivía una familia que no era perfecta pero se quería mucho. La madre trabajaba en una tienda y del padre en una de las empresas del grupo Montalvo. Clara era una adolescente seria pero curiosa que llenaba cuadernos con frases que le gustaban. Su padre no era rico pero tenía algo que para él valía más que el dinero. Creía en la justicia. Hija, puede que el mundo sea injusto, pero eso no es excusa para quedarse callado. Decía eso muchas noches. Clara escuchaba esas palabras mientras hacían cuentas con una calculadora barata en la mesa de la cocina. Había meses en los que llegaban muy justos, pero él insistía en que al final la verdad siempre salía. Todo eso cambió en una tarde de invierno. En la fábrica donde trabajaba el padre hubo un accidente. No hubo explosiones de película, solo un fallo en la seguridad de siempre y un trabajador que no volvió a su casa. El padre de Clara se dio cuenta de que la empresa llevaba años recortando en protección para ahorrar dinero. Sabía que si lo denunciaba se metería en problemas, pero intentó hacerlo igual. Presentó quejas formales, habló con recursos humanos, habló con un sindicato local. Pensó que otros compañeros se unirían. No podemos dejar que esto se tape. Lo dijo una noche con la voz cansada pero firme. Pero los otros tenían miedo. Tenían hipotecas, hijos enfermos, créditos pendientes. Al final nadie quiso poner su nombre junto al suyo. La respuesta de la empresa fue rápida y fría. Lo despidieron por causar problemas y lo señalaron como mentiroso. En el barrio empezaron los rumores. Que si estaba exagerando, que si buscaba dinero, que si siempre había sido conflictivo. Nadie hablaba de la persona que había perdido,
la vida en el accidente. El Grupo Montalvo tenía un equipo de comunicación impecable. Lanzaron un comunicado perfecto, 3 párrafos muy limpios y muy vacilos. Lo presentaron todo como un triste incidente inevitable. De paso lo pintaron como ejemplo de su compromiso con la seguridad y el bienestar. En ese comunicado el padre de Clara no existía. Ni su queja, ni sus pruebas, ni sus dudas. En su lugar la cara de Julián aparecía sonriendo al lado de empleados felices en unas fotos bien iluminadas. Desde ese momento la vida en el piso pequeño se torció. El padre empezó a ir de entrevista en entrevista sin éxito. Nadie quería contratar a quien figuraba como problemático en el sector. Las deudas crecieron, la tensión también. Un día, el padre empezó a enfermar y no había seguro médico que cubriera nada. Clara veía a su héroe apagarse poco a poco. Lo veía dejar de hablar de justicia y empezar a hablar de cansancio. Al final parece que ganan siempre los mismos. Murmuró eso una vez mirando la televisión apagada. Ese día Clara guardó silencio. Algo dentro de ella se rompió, pero otra cosa se encendió. Cuando su padre murió no fue por un gesto dramático, fue por sumas pequeñas. Estrés sostenido, medicinas que se compraban tarde, noches sin dormir, trámites interminables. La empresa nunca admitió ninguna responsabilidad y del nombre de Julián siguió limpio. En el funeral, un par de vecinos dieron abrazos rápidos y salieron deprisa. Nadie quería problemas con un gigante que daba trabajo a medio barrio. En aquel momento Clara decidió algo en silencio. Decidió que algún día alguien le creería más a ella que a él. Durante un tiempo, intentó seguir el camino que su padre habría querido. Buscó trabajo, estudió cuando podía, hizo voluntariado en un centro de apoyo. Allí conoció a personas con historias igual de duras o peores. Gente que había perdido trabajos, parejas, casas, salud. Clara se dio cuenta de algo sencillo pero poderoso. Cuando se sentaba a escuchar a alguien de verdad, sin mirar el reloj, la persona salía un poco más ligera. No porque hubiera soluciones mágicas, sino porque dejaba de sentirse loca y sola. Un día, una amiga le dijo que tenía una voz muy calmada. Cuando me hablas siento que todo va a estar bien. Le comentó eso en una tarde de café barato. Esa frase se quedó flotando en su cabeza. No podía cambiar lo que había pasado con su padre, pero quizá podía cambiar algo para otras personas. Poco a poco, empezó a grabar audios en su móvil. Eran mensajes sencillos sobre cómo respirar cuando la ansiedad aprieta y sobre cómo no culparse por todo. Un amigo le dijo que subiera esas reflexiones a internet. Hay gente que necesita escuchar eso. Se lo dijo entre risas, medio de broma y medio en serio. Clara dudó al principio. No quería exponerse demasiado, pero tampoco quería seguir callando. Al final creó un canal con un nombre nuevo. No quería que la buscaran por el apellido de su familia. Así nació el nombre de Clara Luz. Sus primeros videos eran sencillos. Grababa desde su habitación con la pared de fondo y una luz amarilla muy normal. Hablaba de cosas que ella misma estaba intentando entender. No estás rota, solo estás cansada. Esa frase apareció en uno de los primeros videos. Ese video no se hizo viral, pero un grupo pequeño de personas lo guardó en sus favoritos. Los comentarios empezaron a llegar de forma tímida. Escuché tu voz en la noche y no me sentí tan sola. Eso escribió una mujer. Pensaba que era el único que sentía esto. Eso dijo un chico. Clara respondía a todos con paciencia y cariño. No había planes de negocio ni de estrategia, solo una necesidad compartida de no hundirse. Con el tiempo el canal creció.
Cada vez había más personas contando historias de jefes abusivos, parejas que manipulaban y familias que no escuchaban. Clara se dio cuenta de que lo que a ella le había pasado no era un caso raro. El mundo estaba lleno de gente aplastada por personas y sistemas que siempre parecían caer de pie. Fue entonces cuando decidió crear una comunidad más cerrada. La llamó la Sala de la Aurora, un espacio virtual donde la gente podía hablar con más libertad. Allí se organizaban encuentros en línea con cámaras apagadas y micrófonos encendidos. La regla principal era sencilla: escuchar sin juzgar. La Sala de la Aurora se convirtió en una especie de familia paralela. Había personas de diferentes países, distintas edades y distintas creencias. Todos compartían una sensación común: habían sido heridos por alguien que tenía más poder que ellos. Durante un tiempo todo fue bastante limpio. Clara proponía ejercicios sencillos de respiración, pequeñas prácticas de gratitud y límites básicos en las relaciones. La gente empezaba a dormir mejor, a pedir ayuda y a decir no cuando algo les dañaba. Si la historia hubiera terminado ahí, habría sido una historia bonita y ya. Pero el pasado no se había ido a ningún sitio. Una noche, después de un directo largo, Clara estaba haciendo lo que hacemos todos: mirar el móvil sin pensar demasiado. Entre vídeos y anuncios apareció la imagen de un hombre con traje perfecto y sonrisa de anuncio. Debajo había un texto sobre una nueva fundación para ayudar a víctimas de injusticia laboral. El nombre le cayó como un golpe en el pecho. Julián Montalvo. El mismo hombre cuya empresa había aplastado a su padre ahora aparecía como salvador de gente como su padre. Clara sintió que la sangre se le helaba y se le calentaba a la vez. No puede ser. Susurró eso en la oscuridad de su cuarto. Abrió varios enlaces y vio entrevistas muy cuidadas. En ellas Julián hablaba de segundas oportunidades y de dignidad del trabajador. Todos merecemos ser escuchados. Eso decía él con voz firme y tranquila. Para la mayoría de la gente era un mensaje inspirador. Para Clara era un insulto. Sintió un nudo en la garganta y una idea muy clara en la cabeza. Si él había usado su poder para limpiar su imagen, tal vez ella podía usar el suyo para ensuciarla. Esa noche casi no durmió. No porque estuviera pensando solo en venganza, sino porque estaba atrapada entre dos partes de sí misma. Una parte recordaba las palabras de su padre sobre la justicia y no sobre el odio. Otra parte no podía dejar pasar la oportunidad de hacer ruido. Al día siguiente no anunció ninguna guerra abierta. En lugar de eso grabó un video nuevo con un título neutro. Hoy quiero hablar de los héroes de papel. No mencionó nombres, pero sus ejemplos eran muy concretos. A veces, la misma persona que te destruye el trabajo sale en la tele hablando de empatía. A veces quien permitió un accidente ahora dirige una fundación para víctimas. La gente en los comentarios se encendió. Yo conocí a uno así en mi ciudad. Yo trabajé para una empresa del grupo y fue un infierno. Clara siguió con la serie. Hizo videos sobre líderes carismáticos que usaban palabras bonitas para tapar daños reales. En ninguno salía la cara de Julián, pero había detalles que a más de uno le sonaban. Mientras tanto, en la Sala de la Aurora empezaron a aparecer historias cada vez más parecidas. Algunos contaban de fábricas donde las normas de seguridad eran un chiste. Otros hablaban de despidos por quejarse de condiciones básicas. Clara escuchaba y tomaba notas. No manipulaba los relatos, pero seleccionaba cuáles amplificar en el canal público. Ahí empezó la parte más delicada. Clara decidió lanzar una propuesta abierta en su canal sin usar ninguna palabra agresiva. Si has vivido injusticias en tu trabajo y quieres contarlo, puedes enviarme tu historia de forma anónima. Tal vez tu experiencia pueda ayudar a que otras personas no se sientan tan locas.
La respuesta fue masiva. Llegaron correos y mensajes privados a todas horas. Algunos eran breves, otros eran casi novelas. Había dolor, rabia y resignación, pero también un deseo fuerte de que por fin alguien escuchara. Clara leyó cada historia. Muchas las dejó en privado, y otras las editó con cuidado para transformar el caos en narración clara. Subió vídeos donde contaba esos relatos con nombres cambiados y detalles difuminados. Cada historia terminaba con un mensaje de esperanza. No eres débil por haber aguantado demasiado tiempo. Eres humano y estás aprendiendo a soltar el peso. La gente lloraba con esos vídeos, pero no se quedaba solo en la tristeza. Sentían que podían cambiar algo, aunque fuera pequeño. Cada uno de esos vídeos era una mini montaña rusa para el público. Primero la curiosidad por el título, luego el impacto del relato duro, y después la incomodidad y la rabia. Al final llegaban 2 o 3 frases que daban un poco de aire. Esa combinación enganchaba a la gente más que cualquier serie de ficción. Con el tiempo algunas historias empezaron a sugerir conexiones más claras. Un seguidor mencionó una fábrica de cierto país. Otra persona habló de una cadena de supermercados con el mismo grupo dueño. Un tercero comentó una consultora vinculada a un conglomerado muy conocido. En los comentarios la gente comenzó a unir piezas. Oye, esto suena al grupo de ese empresario famoso. Yo trabajé para una filial suya y fue un infierno. Sin decirlo abiertamente, la figura de Julián empezó a asomar como sombra en el fondo. Fuera del canal, los algoritmos hicieron el resto. Un hilo en una red social popular tomó capturas de los vídeos y las historias y empezó a investigar. Periodistas inquietos y cuentas anónimas se sumaron a la búsqueda. Se habló de contratos trampa, de donaciones con condiciones ocultas y de fundaciones usadas para mejorar imagen más que para ayudar. Clara veía todo eso desde su pantalla. No lo había ordenado de forma directa, pero había encendido la chispa. Cada noche entraba a la sala de la Aurora y repetía que tenían que mantener el respeto. Esto no es una casa de brujas. Es dar voz a quien nunca la ha tenido. Pero el tono general en las redes no era tan cuidadoso. Aparecieron insultos, amenazas y listas negras. También surgieron cuentas que usaban el tema solo para ganar seguidores rápidos. El dolor de la gente se mezclaba con el espectáculo. Un día, una noticia concreta atravesó la pantalla de Clara como una aguja. Era sobre una antigua directora de recursos humanos del Grupo Montalvo. Había sido señalada en Internet como cómplice de los abusos. Las noticias contaban que estaba en el hospital tras un intento de hacerse daño. Clara se quedó en silencio largo rato frente a esa información. No conocía a esa mujer y no sabía qué había hecho exactamente. Pero entendida, una cosa muy humana, había alguien que se había roto en medio de toda esa tormenta. Por primera vez, la culpa entró en la habitación y se sentó a su lado. Esa noche no hubo directo ni videos motivacionales. Solo hubo una mujer en un sofá con el móvil apagado y los ojos abiertos en la oscuridad. Recordó a su padre con sus principios y sus manos gastadas. Recordó cómo sufría cuando hablaban mal de él sin saber la verdad. Una pregunta incómoda apareció en su mente. ¿Estaba luchando por justicia o estaba disfrutando de ver caer por fin a alguien? Y si era lo segundo en que se diferenciaba de quienes habían destrozado a su padre. Pasaron varios días de silencio en el canal. Los seguidores empezaron a preocuparse. ¿Estás bien? Tu voz me hace falta. Eso escribieron muchas personas. Algunas incluso la acusaban de cobarde por frenar justo cuando el escándalo estaba en su punto más alto. Mientras tanto, las noticias sobre Julián se multiplicaban. Se destaparon contratos irregulares y datos que ya no dependían del canal de Clara.
Hubo investigaciones oficiales y demandas serias. El tema dejó de ser solo un chisme viral y se volvió un caso real con jueces y abogados. Un día, Clara recibió un mensaje distinto a los demás. No era de odio ni depresión, era de una chica joven que hablaba de su propia oscuridad. Clara lo leyó en voz baja. Pensaba ser una tontería antes de encontrar tus vídeos. Escuché uno donde decías que no somos basura aunque nos traten como tal y decidí pedir ayuda. Ese mensaje le dio un golpe de luz en medio del caos. Le recordó que su voz no solo había encendido rabia, también había sostenido a mucha gente. No era un demonio ni una santa, era alguien que mezclaba partes buenas y partes peligrosas. Como casi todos, después de darle muchas vueltas tomó una decisión. No iba a desaparecer, pero tampoco iba a seguir como si nada. Anunció un directo especial diciendo que necesitaba hablar con calma. El día del directo la sala habitual se llenó. Había silencio en el chat, cosa rara en su canal. Cuando se encendió la cámara, la gente no vio la iluminación suave de siempre. Vio una habitación sencilla, sin decorado, y una mujer sin maquillaje mirando de frente. No sé muy bien cómo empezar. Lo dijo ella, con voz baja. La gente en el chat se pegó a las pantallas. Durante años he hablado de sanar. He hablado de esperanza, de límites sanos y de justicia. Y muchas cosas que hemos construido aquí son reales y buenas. Hizo una pausa larga antes de seguir. Pero también he usado mi dolor como gasolina. He dejado que mi rabia guíe parte de lo que hacía incluso cuando sonaba bonito. El chat se llenó de mensajes, pero ella no los leyó en ese momento. He hablado de ciertos tipos de poder y de ciertas empresas porque yo viví un daño muy concreto. No voy a dar detalles por respeto a mi familia, pero sí voy a decir algo. Claro, confundí mi necesidad de justicia con el placer de ver caer a alguien. Esas palabras cayeron pesadas pero necesarias. No era la confesión dramática de una villana, era la honestidad incómoda de alguien que se ve al espejo sin filtros. No estoy aquí para limpiar la imagen de nadie. Las investigaciones seguirán su curso con pruebas de verdad que ya no dependen de este canal. Pero sí quiero pedirte algo a ti que me escuchas. Cambió un poco el tono y habló de forma más directa al espectador. Cada vez que aplaudes una caída pública, pregúntate qué parte de ti estás alimentando. Pregúntate si estás celebrando justicia o solo estás disfrutando del espectáculo. Hubo gente que no quiso oír eso. Algunos escribieron que se estaba vendiendo, otros dijeron que ahora se ponía tibia. Otros, en cambio, agradecieron que alguien pusiera palabras a esa mezcla rara de alivio y culpa. No voy a cerrar este espacio, pero necesito que sepamos que incluso la esperanza puede convertirse en arma si la usamos para destruir. Y cuando usamos la esperanza para destruir a alguien, terminamos destruyendo la parte de nosotros que todavía quería creer en algo mejor. Cerró el directo con la mano temblando un poco, pero con la mirada más tranquila que en semanas. Sabía que perdería seguidores, pero también sabía que no quería seguir creciendo sobre una base torcida. Con el tiempo, el caso de Julián siguió su camino en los tribunales. Algunas cosas se confirmaron y otras no tanto. Salieron a la luz testimonios que lo mostraban como un jefe duro y a veces cruel, pero también como alguien atrapado en una cultura empresarial podrida desde antes de él. No se convirtió en monstruo ni en mártir, se quedó en algo mucho más incómodo, un ser humano complejo. La ex directora de recursos humanos, que había intentado hacerse daño, empezó una terapia intensa. Un día escribió un correo breve a Clara. Las tormentas públicas arrastran a más gente de la que vemos en titulares. No la culpaba directamente, pero sí le recordaba eso. La sala de la Aurora se transformó. Siguió siendo un refugio, pero dejó de ser un lugar donde se buscaba un enemigo común. Se volvió un espacio más lento y más incómodo, tal vez,
pero más honesto. Clara también cambió. Siguió grabando vídeos, pero ahora hablaba más de responsabilidad que de héroes y villanos. Hablaba del placer secreto de sentirnos del lado correcto y de cómo ese placer puede ser adictivo. Hablaba de lo fácil que es confundir justicia con venganza, especialmente cuando el público nos aplaude. Y aquí es donde tú entras en la historia de verdad. Porque puede que no tengas un canal con millones de personas. Puede que no conozcas a ningún magnate famoso ni dirijas ninguna fundación. Pero tienes tu grupo de chat, tus redes, tus sobremesas y tus chismes de pasillo. Cada vez que cuentas la caída de alguien diciendo que solo estás preocupado, hay algo que se mueve por debajo. Cada vez que disfrutas de un escándalo que no tiene nada que ver contigo pero te hace sentir moralmente superior, algo se alimenta dentro de ti. Puede que sea ganas de justicia. Puede que sea ganas de venganza. Muchas veces es una mezcla de las dos cosas. La historia de Clara no te dice que la venganza es mala de forma simple. Tampoco te dice que haya que perdonar siempre como si nada hubiera pasado. Lo que te muestra es algo más difícil de tragar. Incluso cuando creemos que estamos del lado de la luz, podemos usar esa luz para quemar. Así que la próxima vez que aplaudas una caída pública, acuérdate de esta historia. Acuérdate de una mujer que empezó queriendo salvar a otros y terminó usando su esperanza como arma. Y pregúntate en voz baja, ¿qué harías tú si tuvieras un ejército de gente herida dispuesta a seguir tu voz? Hasta aquí llega la historia de hoy. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este viaje. De verdad, gracias por escuchar con paciencia una historia larga como esta. Si te ha removido algo, si te ha hecho pensar en tus propias venganzas y en tus propias esperanzas, te invito a dejar un me gusta en este video. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias donde seguimos abriendo la caja cerrada de la condición humana. Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia se te quedó clavada y en qué momento sentiste que estabas de acuerdo o en desacuerdo con lo que pasó. Si quieres apoyar este canal y ayudarnos a seguir contando historias incómodas pero necesarias, puedes hacerlo a través del código que ves en la esquina del video o con el enlace que tienes en la descripción. En esa misma descripción también vas a encontrar enlaces a otras series del canal con historias muy distintas pero igual de intensas. Gracias por ser parte de esta pequeña comunidad entre oro y de espinas. Te mando un abrazo grande donde estés, cuida tu rabia, cuida tu esperanza y no dejes que ninguna de las dos te gobierne por completo. Nos vemos en la próxima historia.